Economía entre líneas. Un espacio de pensamiento libre para descubrir las ideas que mueven la economía. Leemos entre líneas lo que los números esconden. Analizamos temas económicos con claridad y sencillez, conectando la teoría con el mundo real. Contamos con invitados expertos que van más allá de las cifras para explicar los impactos sociales y económicos. Conéctate con nosotros Para entender a fondo los temas económicos actuales. En las últimas décadas, más de 100 países, entre ellos, la mayoría de las economías latinoamericanas, han adoptado algún tipo de regla fiscal. Estas normas buscan evitar que el Estado gaste sistemáticamente más de lo que recauda, con el fin de mantener unas finanzas públicas sólidas y generar confianza en los mercados y los ciudadanos. Sin embargo, las reglas fiscales también despiertan desacuerdos. Se les reprocha su rigidez y su enfoque único, que a menudo pasa por alto las diferencias en la calidad del gasto público. En Colombia, pese a la disciplina que impone la ley, la deuda pública ha crecido de forma sostenida en los últimos años, pasando de un 34% del PIB en 2012 a un 61% en 2024, lo que plantea dudas sobre su capacidad real para contener el endeudamiento en el mediano plazo. Claro, tengamos en cuenta que, al llegar la pandemia, el déficit fiscal se disparó desde un menos 3.5% del PIB en el 2019 hasta un menos 6.9% en 2020 y después alcanzó un menos 7% en 2021. Por otro lado, la metodología para estimar el ingreso estructural ha sido objeto de controversia. La ley alude a otros efectos similares al ciclo económico, un concepto lo suficientemente amplio como para dejar margen a interpretaciones discrecionales sobre qué ingresos extraordinarios deben excluirse de este cálculo. Esta ambigüedad metodológica y la experiencia reciente sobre la suspensión temporal de la regla en el año 2020 evidencian la necesidad de revisar y ajustar el marco para que sea consistente, disciplinado y flexible. Hoy conversaremos y analizaremos sus objetivos, evaluaremos lo logrado hasta ahora y discutiremos las propuestas de reforma para hacerla más eficaz y adaptable al futuro. Yo soy Samuel Huertas, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Y yo soy Valentina Castro, investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Y en este episodio leeremos entre líneas sobre las reglas fiscales y las nuevas alternativas que se proponen para el caso colombiano. Para ello tenemos dos invitados muy especiales. El día de hoy nos acompaña Juan Sebastián Betancourt. Él es director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, es economista de la Universidad de los Andes con doble maestría, una en Economía de los Andes y otra en Administración Pública y Política Económica de la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha tenido una destacada carrera, ha sido director de Política Macroeconómica y subdirector de la Política Fiscal en el Ministerio de Hacienda. También trabajó como economista en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y como analista en centros de investigación económica como FEDesarrollo. Ha sido profesor en la Universidad de los Andes y en la Universidad del Rosario. Bienvenido, Juan Sebastián, y gracias por acompañarnos. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. También tenemos a Juan Esteban Jacobo. Él es economista con maestría en Economía de la Universidad Externado de Colombia y doctor en Economía de The New School for Social Research en Nueva York. Es profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde dicta cursos avanzados de macroeconomía, econometría bayesiana y teoría política económica. Ha publicado trabajos académicos sobre teoría del crecimiento, teoría del desempleo, modelos de negociación, así como en la historia del pensamiento económico y de la economía capitalista. Bienvenido, profesor Juan Esteban, y gracias por acompañarnos. Bueno, gracias. Bueno, empecemos esta discusión y es, doctor Betancourt, en términos sencillos, explícanos a nuestros oyentes qué es la regla fiscal y por qué tantos países han optado por tener una. ¿Cuál podría ser el propósito de tener esta regla? Y finalmente, si nos puedes hablar un poco de la metodología que se aplica en Colombia. Sí, pues yo diría que una regla fiscal no es otra cosa que una atadura autoimpuesta. Un poco el símil que me gusta hacer es la atadura que se puso Ulises en la Odisea de Homero
ante el cántico de las sirenas que lo tentaban a saltar del barco. Es una restricción que es autoimpuesta, como decía, busca mitigar la tentación que suelen tener los gobiernos para cortar cintas, ejecutando gasto y generando una deuda a futuro desmedida y a veces se puede tornar también insostenible. En la práctica, yo lo que diría es que se trata de límites a agregados fiscales, puede ser el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno o sobre la misma deuda. Ahora, conceptualmente, yo diría que no es muy distinto a la manera en que funcionan las finanzas de un hogar o de una empresa. Es decir, dada una expectativa de ingresos en la familia de ustedes o en la mía, pues hay que discutir cuánto podemos consumir o invertir sin quebrarnos. Muchas veces hará sentido endeudarnos para comprar un apartamento o para invertir en un proyecto productivo, siempre y cuando haya certeza de que podré honrar con la obligación financiera que estoy adquiriendo. En un gobierno también debe existir esa coherencia entre ingresos y gastos, pues de lo contrario las finanzas públicas dejan de ser sostenibles y bueno, sin sostenibilidad fiscal un gobierno pues no puede cumplir continuamente su rol de proveer bienes y servicios públicos que son fundamentales para el desarrollo y el bienestar de la población. Entonces, en últimas, una regla fiscal es un instrumento que si funciona adecuadamente da confianza a los actores económicos. Por ejemplo, es útil para los compradores de títulos de deuda pública de un país, porque les permite predecir mejor la dinámica de las finanzas públicas y por lo tanto asegurarse de que el gobierno podrá repagar esa deuda adquirida. En Colombia en particular, la regla fiscal que tenemos ahora se centra mucho en el balance estructural del gobierno nacional. Profesor Jacobo, ¿cómo evaluaría usted el desempeño de la regla fiscal colombiana en esta última década? Si uno lo ve con relación a las proyecciones que tenía la regla fiscal en el momento en el que se creó, pues yo creo que es muy pobre, porque cuando uno se pone a ver, por ejemplo, el trabajo teórico del 2011, la predicción de la deuda sobre PIB era llegar al 29% más o menos. Y no fue problema del COVID de que no se llegó, sino pues que simplemente no se cumplió nunca. Se cumple después de cuando, digamos, hay ciertos criterios para decir que la regla fiscal se cumple, pero si uno lo ve con relación a lo que se creía que podía pasar a nivel teórico y lo que terminó pasando, pues creo que hay una distancia bastante grande entre lo que se creía que iba a ser la regla fiscal en Colombia y lo que realmente terminó pasando. Desde la mirada de la CARF, ¿cómo evaluarían el desempeño? No, yo sería un poco más optimista. Yo creo que la regla fiscal de Colombia tiene bondades importantes en su diseño. Comparto con el profesor Jacobo que había algunos retos en el diseño de la regla que se hizo en el 2011. La regla existe desde el 2011, pero fue fortalecida justamente por las razones que el profesor mencionaba en el año 2021. Y su diseño nuevo, la verdad es que ha sido exaltado en escenarios locales e internacionales. Yo diría que su principal ventaja es que tiene metas fiscales simultáneas entre la deuda y el balance fiscal hoy en día, es decir, entre la diferencia de ingresos y gastos, como decía antes. La regla fiscal que había antes, la que fue fijada en el año 2011, solo tenía metas sobre el balance fiscal y a pesar de que todos los años se cumplió, la deuda no paró de crecer, que creo que es un poco el punto que hacía el profesor con toda la razón. En últimas, una regla fiscal, creo yo, es eficaz si ayuda a que la deuda se mantenga a niveles prudentes. Por supuesto, una deuda que crece sin cesar, pues no cumple con ese criterio. Y una de las razones de que la deuda crezca, a pesar de que el balance fiscal esté controlado, es porque hay variables macroeconómicas distintas a los ingresos y gastos del gobierno que pueden afectar su dinámica. Por ejemplo, hay una porción importante de la deuda de Colombia y de muchos países del mundo que está denominada en otras monedas, en particular en dólares. Entonces, una depreciación del peso colombiano puede aumentar la deuda, aun si el balance fiscal está controlado. El hecho de haber incluido metas conjuntas sobre el déficit y la deuda aumenta la probabilidad de que la deuda tenga una senda más sostenible. La manera como funciona hoy en día la regla fiscal en Colombia es, si la deuda está por encima de su nivel prudente, que en la jerga técnica se ha denominado el ancla de deuda, entonces las metas fiscales se vuelven
más exigentes sobre el balance fiscal. Asimismo, si la deuda está por debajo de ese nivel objetivo de mediano plazo, las metas sobre el balance se relajan y el gobierno tendría más espacio para gastar. La regla fiscal en Colombia fue calibrada para que con alta probabilidad no vaya a superar un límite de deuda, entendido como el nivel a partir del cual se hace inviable pagar esa deuda. Funciona como en un hogar, diría yo. Si mis ingresos mensuales son 2 millones y adquiero una deuda, por decir algo, de 300 millones con una tasa de interés del 10%, el pago de interés mensual sería alrededor de 2,5 millones, es decir, superaría con creces mi salario, lo cual se torna inviable. Tras la reforma que se hizo en el año 2021 a la regla fiscal, se estableció un periodo de transición que ha operado entre el 2022 y el 2025. La razón es que el aumento de la deuda generado por la pandemia en Colombia y en el mundo entero, diría yo, desajustó persistentemente las finanzas públicas y por eso se consideró necesario y conveniente permitir un ajuste más gradual entre la diferencia de ingresos y gastos. En 2022 y 2023 se cumplió con esas metas de la transición. En el año 2024 el gobierno utilizó un recurso que quedó contemplado en la ley, es un tema muy técnico llamado transacciones de única vez, que grosso modo lo que hace es permitir desvíos temporales de las metas fiscales cuando se cumplen algunos criterios. En el caso del 2024 ese desvío fue de más de 30 billones. Según la normativa, las leyes de Colombia, el CAR debe emitir un concepto previo no vinculante. O sea, el gobierno no tiene por qué vincularse a ese concepto cuando el gobierno incurra en ese recurso, en las transacciones de única vez. Así lo hicimos desde el CAR y dijimos básicamente que el valor de las transacciones de única vez que tenían rigor técnico desde nuestro punto de vista era de solo 6,2 billones, no de 32, que fue lo que estableció el gobierno. Entonces, no sé, en resumen, yo lo que diría es que la regla fiscal en la última década ha servido como un instrumento clave para generar confianza. Su cumplimiento no impidió que la deuda creciera hasta el año 2019, en eso estamos de acuerdo el profesor y yo, y por esa razón en parte fue necesario fortalecerla y hoy en día su diseño, pues la verdad es que ha sido bastante aclamado internacionalmente. Muy bien, yo quisiera, si se podría, ¿qué fortalezas nosotros demostramos en términos, por ejemplo, transparencia, flexibilidad, la credibilidad técnica que tenemos en nuestro esquema vigente? Más que el componente político, yo lo que resaltaría es que, en mi opinión, la arquitectura general de las reglas fiscales en Colombia es adecuada. Digamos, la literatura concuerda en que una regla fiscal debe balancear 3 principios, ¿no? El primero es efectividad para apuntalar la sostenibilidad fiscal, o sea, que la deuda sea sostenible. El segundo es la flexibilidad y el tercero es la simplicidad. Por mandato legal, pues el CAR no le corresponde establecer recomendaciones de cómo se podría mejorar o no la regla que existe, sino que lo que hacemos desde el comité es hacer un seguimiento, digamos, a su cumplimiento y propender por la sostenibilidad de las finanzas públicas en general. Ahora, lo que yo sí puedo decir es que una regla que balancea los objetivos de sostenibilidad fiscal y el de flexibilidad, pues suele ser una regla bien diseñada. La flexibilidad yo diría es muy importante porque tiene que darle margen al gobierno cuando ocurran algunos eventos que se salen de su control y que pueden requerir apoyo fiscal transitorio. Por ejemplo, las metas fiscales de la regla fiscal en Colombia se establecen sobre el balance estructural que se mencionaba al principio, y eso ayuda a aislar los componentes volátiles de los ingresos. Es decir, puede ser que en un país expuesto a choques económicos, como lo es Colombia, los ingresos caigan temporalmente, y es bueno, en mi opinión, tener una regla fiscal que le permita propender por un gasto relativamente estable, o sea, reconocer que esa caída en los ingresos es transitoria y que más adelante se pueden recuperar, y que no por eso el gasto tiene que tener la misma volatilidad de esos ingresos. Yo creo que la regla de Colombia incluye ese y otros elementos de flexibilidad. Por ejemplo, tiene la posibilidad de reconocer transacciones de única vez. Entonces, por ejemplo, si hay una emergencia climática, nadie puede anticipar una emergencia climática, pues es posible que el gobierno tenga que atender ese gasto que esté por fuera de las metas fiscales, pero es una transacción que es una sola vez, que no se repite, y en ese sentido pues puede ser loable incluirlo. También hay otros recursos dentro de la regla fiscal de Colombia y de muchos otros países del mundo, como una cláusula de escape. Si pasa algún evento extraordinario o si se pone en riesgo la estabilidad macroeconómica, pues el gobierno
tiene que tener la posibilidad de desviarse temporalmente de esas metas fiscales para después retornar. La pandemia es un ejemplo de eso, digamos, es un cisne negro, una cosa que nadie podía anticipar con un impacto macroeconómico enorme. Pues mal haría una regla fiscal en desconocer que esos eventos pueden ocurrir y dar alguna flexibilidad en ese sentido. Entonces, en grosso modo, yo lo que diría es, la regla fiscal de Colombia conceptualmente incluye varios de los elementos que se necesitan según la literatura para que sea eficaz, pero también diría que pues es una regla fiscal que fue, como dije, reformada en el año 2021, que sigue en un periodo de transición y que su efectividad está por probarse, digamos, está por verse. Vamos a ver en los próximos 5 o 10 años cómo funciona, cómo opera. Todavía creo que es pronto para decir. Muy bien, tenemos la regla fiscal, como bien han dicho, enfrenta siempre el reto de equilibrar la disciplina y la flexibilidad. Es la preocupación frecuente de todos los gobiernos. ¿Cómo lograr sostenibilidad fiscal sin estar sacrificando los objetivos de desarrollo, la equidad, la estabilidad social? Ya mencionó una parte de que debido a emergencias se puede tomar de esa parte para urgencias sociales. También es muy importante que cómo podría funcionar la regla fiscal en búsqueda de la reducción de la desigualdad. Profesor Jacobo, con respecto a su investigación, junto al doctor Jorge Iván González, ¿podría darnos un poco luces sobre de qué trata estas alternativas conceptuales que proponen para las reglas fiscales? Pues básicamente nosotros no estamos como tal en contra de que haya una regla fiscal, sino, y acá estoy, pues digamos, es más lo que pienso yo que lo que piensa, porque bueno, o sea, acá no lo quiero meter a él en ninguna cosa que de pronto él no piense, que hay un desbalance entre el peso político que tiene la regla fiscal y lo que sería el rigor teórico detrás de la regla fiscal, ya sea la del 2011 o la del 2021. La del 2021 tiene un trabajo mucho más fuerte que la del 2011. Tiene como base un trabajo del 2013 que buscaba pues básicamente como el equilibrio, digamos, que sería más o menos seguro y el que hace que la deuda pues se vaya. Sin embargo, digamos, el punto con la regla fiscal es la regla fiscal debería verse como un problema de decisión. Para hacer un problema de decisión toca tener una función de pago, algo que represente qué es lo deseable para el gobierno o para la persona o para el grupo o la persona que esté de cierta forma determinando qué sería una buena regla fiscal como tal. Entonces, por ejemplo, una cosa puede ser que la probabilidad de default sea menor a tanto, que el crecimiento sea mayor a tanto, que el impacto sobre los precios sea bajo, no sé, que uno ponga todo lo que uno considera que es clave. Al mismo tiempo reconocer que uno no tiene un modelo correcto y que el modelo debería por lo tanto tener en cuenta todas las interacciones de las variables macro que son claves ahí. Entonces no es solamente poner un panel con 30 países y poner un parámetro para cada país y ya crees que con eso uno tiene como una diferencia, digamos, como para decir, listo, para Colombia el nivel de deuda seguro es del 55%, o la meta debería ser del 55%, porque realmente no hay un modelo de fondo que le diga a uno cómo la deuda tiene algún impacto sobre los precios, sobre el crecimiento, sobre el interés, sobre una cantidad de cosas, y eso no se corrige simplemente por poner el instrumento que supuestamente tiene en cuenta eso. Entonces, el gran punto ahí no es que la regla fiscal no sirva o no tenga un buen fundamento, sino que hay una debilidad teórica que no se ve en el diálogo político. En el diálogo político lo que uno ve es que hay un tabú. Siempre que alguien dice, oiga, la regla fiscal de pronto es un poquito débil, de una vez le caen y es como, no, es que usted quiere que la deuda se vaya a el 300% del PIB y no hay no hay un formato para el debate. O sea, no hay una forma en la que, digamos, por lo menos desde el plano político,
que se discuta los fundamentos de la regla fiscal para mejorarla, sin que genere ese pánico de que no, entonces nos vamos a ir a una deuda súper grande y esto se va a ir para, mejor dicho, todo se va a ir para mal. Entonces creo que ese es básicamente el punto, es básicamente cómo reconocer unas funciones de pago que describan lo que uno considera que podría ser bueno y tener en cuenta que no hay un solo modelo correcto, entonces uno cómo puede generar muchos modelos y con esos muchos modelos decidir qué sería una buena política fiscal para cada momento. Profesor Juan Esteban, en ese sentido, ¿tú qué opinarías de la metodología actual? Digamos, el doctor Juan Sebastián mencionaba sobre los ajustadores, que por ejemplo uno puede hablar de cuando hay ciclos económicos, el ciclo de petróleo, transacciones de una única vez, por ejemplo, con el ejemplo que pusiste de no sé, algún riesgo climático que haga que el gobierno deba de pronto gastar más en emergencias. En ese sentido, ¿tú no crees que sería de pronto una solución meter como más variables a esos ajustadores o qué están proponiendo? No es un problema de variables, ni es un problema de modelo como tal. Es un problema de que, es un problema de decisión, como sería la regla fiscal, tiene básicamente dos componentes. Uno, tiene que quedar claro cuál es la función de pago. ¿Qué es lo que uno considera clave? Entonces, si por ejemplo solamente uno considera clave que el riesgo del país no baje de cierto nivel, pues listo, póngalo, pero que quede claro, que no sea una cosa como científica, no política, porque pues al fin y al cabo el tema de política fiscal es político. ¿Y cuáles serían esos modelos que representan lo que uno considera que representa bien al país? Entonces, digamos, no sé, pongo un modelo DSG, pongo un VaR, pongo un SVaR, ponga cuanta cosa uno crea que es medio describe bien los datos y pondere por los 50 modelos. O sea, no trabaje con un solo modelo, porque un solo modelo siempre va a ser bastante mal. Ponga muchos modelos en donde uno tenga en cuenta las fortalezas de corto plazo, de largo plazo, de cosas que uno considera que pueden pasar, y pondere por la probabilidad de cada uno de los modelos que tenga uno, y decida con esos 50 modelos, por ejemplo, cuál sería la senda de gasto para los próximos 10 años que consigue eso que uno considera que es clave, o cuál sería la senda de los impuestos de los próximos 10 años que consigue eso que uno considera que es clave. Pero el punto ahí es que la variable de decisión es lo que sería como tal como el equivalente de la regla fiscal, pero no estaría dada como un número, sino como un patrón que se da todos los años dependiendo de cómo cambian las cosas. Esa es básicamente la idea. Sí, yo quisiera retomar de la pregunta inicial de Samuel. Me parece muy importante ese aparente dilema que existe entre cumplir reglas fiscales y posiblemente sacrificar objetivos de desarrollo y en particular temas de equidad. A mí me gustaría enfocarme ahí en un par de temas. En primer lugar, yo no creo que exista tal disyuntiva. Lo primero que quiero decir ahí es, en mi opinión, una regla fiscal buena es la que garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y sobre eso creo que no debería haber mucha discusión. Es decir, así como la literatura y la teoría muestran para cada problema un instrumento, digamos, la regla fiscal no está para solucionar todos los problemas, está para solucionar uno, que es la sostenibilidad fiscal. Ahora, la pregunta que surge obvia es, bueno, pero entonces, ¿por qué es tan importante la sostenibilidad fiscal desde la óptica social y de desigualdad? Alguien podría argumentar que en un país con tantas necesidades sociales y de desarrollo, la regla fiscal puede ser una camisa de fuerza innecesaria y que obstaculiza el cumplimiento de objetivos sociales. Yo personalmente estoy convencido de que una interpretación de ese estilo sería totalmente errada. Es decir, si las finanzas públicas no son sostenibles, es decir, si el país no puede honrar sus obligaciones de gasto, es totalmente inviable que pueda proveer bienes públicos
y servicios públicos a la nación. Una de las funciones fundamentales del gobierno es precisamente garantizar la provisión sostenida, no intermitente, sostenida, de bienes públicos para la sociedad. Entonces, en la medida que esos bienes públicos habiliten posibilidades de desarrollo y focalicen recursos a los más necesitados, pues el país va a progresar. Pero entonces, la pregunta que uno se hace es de qué serviría que un gobierno, no sé, duplique su provisión de bienes públicos por unos pocos años si luego va a tener que eliminar todo su apoyo. Históricamente Colombia ha sido un país disciplinado fiscalmente, por lo que no hemos tenido mucha memoria, digamos, de eventos en los cuales el gobierno se haya visto en la situación de no poder honrar sus obligaciones, pero déjenme ser claro en este tema. A un país que no honra sus obligaciones nadie le presta. Y si nadie te presta, forzosamente los ingresos y los gastos tienen que volverse equivalentes. Es decir, no puede haber nueva deuda. Lo usual es que los países tengan algo de deuda, justamente porque a través de esos préstamos financian programas sociales y proyectos productivos, ambos completamente necesarios para el bienestar de la población. Entonces, en última, la pregunta que yo creo que hay que hacerse es, bueno, ¿cuál es el nivel de deuda que me permite apalancar proyectos de interés nacional y al mismo tiempo garantizar que el país puede pagar esa deuda? Yo creo que la regla fiscal de Colombia fue calibrada a partir de esas preguntas. Estoy de acuerdo con el profesor Jacobo en que ningún modelo es perfecto, y de hecho también estoy de acuerdo con que en principio todos los modelos están mal. Pero creo que el libro en el que se cimentó la propuesta técnica de la reforma a la regla fiscal, que se llama Cimientos para fortalecer la institucionalidad de la política fiscal en Colombia, pues busca responder esas preguntas. Y aunque me parece súper legítimo el debate, creo que en ese perímetro de discusiones que uno debería tratar de dar las conversaciones. Sí, de acuerdo, digamos, yo estoy súper pegada con el tema de los ajustadores, digamos, en algún lado, no recuerdo quién decía, de pronto acá en clase, algunos profesores decían que de pronto cuando esos choques de pronto eran positivos, pues el gobierno debería aprovechar como para ahorrar y para pagar deuda y asimismo ganar como más credibilidad. Sin embargo, pues también hay unas limitaciones y unos problemas de los cuales Juan Esteban pues ya ha hablado, incluso tú también pues has reconocido al decir que no es un modelo perfecto, y es que pues la metodología actual de la regla fiscal no incluye en todos los pasivos públicos. De alguna forma, por ejemplo, con la reforma pensional que propuso, por ejemplo, este gobierno, pues se pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas. Me gustaría que discutiéramos un poco alrededor de eso. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Pues porque al fin y al cabo es un proyecto social que, o sea, se busca una reforma pensional para precisamente pensionar a la mayor cantidad de personas posibles, pues esa es la intención, pero ¿en dónde queda la sostenibilidad fiscal? Y en ese sentido, la regla fiscal, ¿cómo juega? Ahí es en donde viene también una de las críticas. Creo que tanto Jorge Iván como yo creemos que tener una regla fija no es bueno. Piensen, por ejemplo, nada más en la crítica de Lucas. La crítica de Lucas es no tenga una regla fija. O sea, derive lo que sería el mejor comportamiento según cambian las cosas, ¿no? Curiosamente, el gobierno tiene una política que es contraria a lo que sería la crítica de Lucas, que él decida con base a lo que es mejor en cada momento del tiempo, con base a, pues, si cambian las cosas, su mejor respuesta debería variar también. Entonces ahí el tema de reglas versus discreción creo que viene a ser clave. Si llega pues un gobierno nuevo como el de Petro, que tiene sus propios retos y que de pronto lo que sería su función de bienestar social no es la misma que la de el otro gobierno. ¿Cómo ve uno qué significa una buena política fiscal? Y creo que tener una regla fiscal fija no logra responder ese tipo de cosas. Yo tengo muchas críticas sobre la metodología de cómo se creó y cómo se llegó al 55%, de por qué el ancla del 55% es muy dudosa, y por eso es que no se debería haber
O sea, yo no lo veo como algo tan serio, o sea, que no se debería ver como algo tan serio, es más como un ejercicio de debate, cuando no como algo como que sea una ley. Una ley es una cosa muy dura. Y llegaron al 55% con un trabajo que es muy bueno, pero que tiene unas debilidades gigantes. Entonces, acá no se trata de como que quede como la visión de que estamos en contra de que de que se busque la sostenibilidad fiscal del país, sino que por el hecho de que haya una regla fiscal, no se deje de pensar a fondo qué significa la sostenibilidad fiscal para el país y lo que sería un buen comportamiento fiscal, no una buena regla, sino un comportamiento que de cierta forma logre tener en cuenta que la complejidad del mundo es mayor a lo que uno podría llegar simplemente poniendo una regla fija para todo el tiempo. Eso tiene que ir variando según el mundo como cambie. ¿Quieres comentar algo, Juan Sebastián? No mucho por agregar, simplemente me parece interesante la discusión que plantea el profesor Jacobo de discreción versus regla, muy legítima además y muy actual. En la Unión Europea hay grandes discusiones alrededor de esa materia. Ciertamente el problema que tiene una regla fiscal en una ley, con unos parámetros fijos en una ley, pues es eso, que los parámetros pueden cambiar con el tiempo. Un poco la manera de mitigar esos problemas es dando flexibilidad dentro de los ajustadores, como tú llamas, que también está contenido en la regla fiscal de Colombia. Y tal vez la otra parte de la disyuntiva ahí sí que podría uno plantear es, digamos, en un país muy desarrollado, probablemente un marco fiscal de mediano plazo basta, porque el marco fiscal de mediano plazo recoge un poco lo que el profesor Jacobo estaba mencionando, y es, yo reconozco todos los años que las cosas van cambiando, pero doy una senda de lo que considero es razonable para los ingresos, para los gastos, para el déficit, para la deuda, dados unos supuestos macroeconómicos que también van a cambiar el próximo año, y por eso al año siguiente se cambian esas perspectivas, pero de alguna manera se están guiando las expectativas a través de ese razonamiento presentado en un documento de ese estilo. El tema para un país en desarrollo como Colombia es que yo creo que, entendiendo las limitaciones de tener unos parámetros fijos, pues es una guía para que los acreedores internacionales, sobre todo, que no están viendo un país como Colombia permanentemente, digan, bueno, yo sé que este país, por ley, no se va a pasar del 71% de la deuda como límite y va a tender a estar cerca del 55%. Y más allá de si esos números son discutibles o no, el punto es, eso en sí mismo creo yo que genera una guía a futuro que puede apuntalar la confianza en la medida en que la regla fiscal funcione adecuadamente. Es una discusión interesante, sin duda alguna. Doctor Juan Sebastián, ¿tú qué opinas sobre el hecho de suspender la regla para tomar inversiones que generen ingresos? Yo entiendo que de pronto el medir este tipo de proyectos, que de pronto uno diga a largo plazo me va a generar más beneficios que costos, y por esa razón de pronto en un periodo corto voy a suspender la regla. ¿Qué opinas y qué riesgos puede traer de pronto para la credibilidad del país? Si nos puedes explicar. No, yo la verdad, desde el comité, nosotros, digamos, no tenemos el mandato de considerar opciones que están por fuera de la regla actual, entonces yo prefiero no comentar mucho sobre eso. Lo que sí puedo comentar es que en la experiencia internacional ha habido reglas de oro. Reglas de oro es una regla sobre el balance fiscal excluyendo el componente de inversión en un país, y por lo que yo conozco, la literatura no es concluyente en que eso haya sido efectivo. Digamos, ha habido países desarrollados, emergentes, se me vienen a la cabeza Reino Unido y México, Alemania también creo que en su momento tuvo regla de oro, y no es evidente que eso haya sido efectivo en la práctica. Sí, digamos que lo menciono un poco porque pues hace poquito leí sobre un megaproyecto que está ocurriendo en Perú, digamos como que es sobre conectar el Océano Pacífico y el Atlántico, y es un corredor ferroviario bioceánico central, aquí estoy leyendo el nombre, pero digamos que la discusión surgió porque un país puede seguir siendo atractivo de pronto para inversión
y puede prometer proyectos que sean ambiciosos y que de pronto en un largo plazo traigan más beneficios que costos, y aún así Perú ha incumplido la regla fiscal por segunda vez consecutiva. Entonces como que hay ahí como, no sé si una contradicción o de pronto es algo que depende más del contexto y otros factores macroeconómicos que hagan que el país de pronto sea atractivo pues internacionalmente para invertir. Y pues por eso surge la duda, de pronto se salen un poco de esas metas fiscales para proponer proyectos que sean prometedores de pronto para el comercio, en este caso internacional, y listo, no cumplen la regla, pero igual son atractivos financieramente y pues más que todo para impulsar al sector privado y demás, porque pues sabemos que cualquier inversión del Estado, si se hace bien, pues puede traer beneficios en el sector privado. Entonces, Juan Esteban, sobre la metodología que tú propones, ¿tú ves alguna relación con esto de pronto como para medir estos proyectos de inversión que pueden ser prometedores a pesar de que se incumpla la regla? Sí, porque todo el problema está en cómo defina uno la función de pago. Piénsenme, por ejemplo, en temas de política monetaria hay una función de pago clara. En temas de política fiscal eso no es tan claro y no es tan fácil. La política fiscal es mucho más difícil que la política monetaria, porque hay 1000 variables más. Es decir, el compromiso de un gobierno, creo yo que es que está mal tratar de llevarlo a lo que sería la función del Banco Central de, por ejemplo, solamente mantener los precios en un nivel más o menos fijo y creer que la función de la política fiscal es básicamente solamente que la deuda tienda hacia cierto número, porque hay 1000 cosas más, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno considera que la desigualdad es un tema clave y uno tiene más o menos una idea de por qué sube y baja, porque un país es más desigual en cierto momento y uno cree tener la forma de bajarlo con más impuestos sobre los más ricos, con más gasto de cierta forma, pues póngalo y eso se vuelve parte de la política fiscal. No es solamente llegar a un número, sino ponga todos los criterios de política que el gobierno, que uno cree que son claves, y trate de que las variables que uno controla lleguen allá. Entonces, por ejemplo, si hay algún megaproyecto que uno cree que va a ser bueno para tal cosa y uno tiene una función de pago que de cierta forma lo tiene en cuenta, pues esa forma de ver la política fiscal logra tener esa libertad para uno poder ver la parte política un poco más amplio. No solamente llegar a cierto número, o que sea, por ejemplo, clave solamente que los inversionistas estén bien, sino que de la mano uno cumpla una cantidad de metas que sean quizás más complejas, pero que son claves también. Muy bien, a mí me gustaría ir cerrando nuestra conversación. Doctor Juan Sebastián, digamos que el gobierno ha asegurado que al cierre del 2024 la regla fiscal sí se cumplió, esto debido gracias a la inclusión de transacciones de única vez, a las medidas de la reducción del gasto. Sin embargo, pues han habido quienes han dicho que el cumplimiento no es muy claro, especialmente por la caída que se presenta sobre los ingresos tributarios y a la posibilidad de que estas medidas sean simplemente transitorias. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿qué efectos macroeconómicos sobre el país pueda tener el incumplimiento de las reglas fiscales? Sí, tal vez lo primero sería aclarar la posición del CARF sobre esa materia. Lo primero es que el CARF tiene que jugar dentro de la ley, ¿no? Lo que la ley le ordena. Lo que la ley dice es que cuando el gobierno establece transacciones de única vez, debe haber un concepto técnico previo, no vinculante por parte del CARF, y eso fue lo que se hizo en diciembre del año 2024, cuando el Ministerio de Hacienda le presentó al CARF esa propuesta. El CARF
en su concepto técnico, considero que de los 32 billones de transacciones de única vez que fueron presentados, solamente 6,2 billones tenían un aval técnico por parte del comité. En particular, esa caída en el recaudo no se consideró válido tratarlo como una transacción de única vez, principalmente porque las transacciones de única vez deben seguir varios criterios, pero hay dos que a mí me parecen los más importantes. El primero es que tiene que ser un evento sobreviniente y el segundo es que tiene que tener un impacto transitorio sobre las finanzas públicas. En concepto del comité, ninguno de esos dos criterios se cumple. No es sobreviniente porque la reducción, o más bien, porque el incumplimiento de la meta de recaudo se fue dando de manera paulatina, gradual a lo largo de todo el año 2024, no ocurrió de repente en un mes en particular, sino que fue ocurriendo gradualmente a lo largo de todo el año. Y en segundo lugar, porque esa menor base de recaudo tributario que se observó en el año 2024, pues genera un efecto persistente sobre las finanzas públicas. No se va a recuperar la senda que se traía en el 2023 de ingresos tributarios a futuro en concepto del comité. Sobre la importancia del cumplimiento de la regla fiscal, pues como lo hemos conversado a lo largo de este podcast, en mi opinión lo principal de la regla fiscal es que ayuda a apuntalar la confianza. Y cuando la confianza está mejor apuntalada, las primas de riesgo suelen ser más bajas. Si las primas de riesgo suelen ser más bajas, la presión sobre la tasa de cambio es menor, sobre la inflación es menor, se genera un menor costo de uso del capital, es decir, se vuelve más fácil invertir, la actividad económica puede ser más dinámica. Entonces, en síntesis, yo lo que diría es que la confianza es un atributo fundamental para la estabilidad macroeconómica y pues para el bienestar de la población en sí misma. De acuerdo, muchas gracias por esa respuesta. Y la última para Juan Esteban, ¿cuál sería su recomendación principal para la próxima evolución de la regla fiscal en Colombia, si la llega a ver? Pues a mí no me gustaría ver una regla fiscal. Es decir, a mí lo que me gustaría ver es unos criterios claros de qué es lo deseable de política fiscal y a partir de ahí ver cómo se llega a esto. Pero no tener un número, no tener una regla de que el balance primario es igual a 0 punto tanto más tal y tal cosa, pues porque en últimas creo que no puede ser mucho mejor. Entonces no es que no tenga nada bueno, sino que puede ser tanto mejor que no ve uno por qué tiene que quedarse con algo como una regla fiscal. Muy bien, me parece que hemos llegado al final de este episodio de Economía Entre Líneas. Hoy exploramos a fondo las reglas fiscales, este tema aparentemente técnico, pero de enorme impacto para nuestro bienestar. Queda claro que repensar la regla fiscal no se trata de relajar la disciplina porque sí, ni de apretarla ignorando la realidad social, sino que debemos encontrar enfoques más inteligentes y más justos para gestionar nuestras finanzas públicas. Recuerden que este es un espacio de pensamiento libre para encontrarnos con las ideas que mueven la economía y en cada episodio leemos entre líneas lo que los números esconden, conectando lo técnico con lo humano y lo cotidiano. Agradecemos enormemente a Juan Sebastián Betancourt y a Juan Esteban Jacobo por acompañarnos el día de hoy y compartir su conocimiento y perspectivas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Acabas de escuchar un capítulo más de Economía Entre Líneas.